Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. 4 y 5 de la tarde y hasta las 6 compartimos historias que las hay, ¿eh? Que las hay. Aquí en la 530. Salud, la barra querida. Voy a arrancar por la risueña, por la que está masticando algo rico seguramente. Se llama Gabriela Radiche. Hola Gaby, ¿cómo te va? Hola, estoy con una gomita de eucaliptus. No sé Ah, si qué es rica, bien. Uy, qué pero Hace un rico, cómo montón que no. refresca eso. sí, me lleva a la carraspera. Hace un montón. El ruidito de Queremos, Charlie. Hace un montón que Néstor, Luispa y yo Se acabó. Muy bien, bueno. Hola Néstor, ¿cómo te ¿Qué va? tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te llevó, no? ¿Te hizo viajar? El eucalipto me transportó Muy bien. a algún momento bucólico en un bosque, no sé. Ahora les cuento En un bosque de la China. En Bueno, un bosque Sí. de la China. Si alguien puede decir eso en este... Ese. En un bosque de la China, segmento Néstor Restivo, ¿no? En el bosque de la O sea, China. como lo canta Melingo en un bosque de la China. ¿En serio? Oh, Bueno, impresionante. busquemos y compartamos. ¿Qué haces, Luispa? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, todo tranqui? Sí, todo bien. A mí también me encanta el eucalipto, entonces, como solíamos veranear habitualmente en Valeria del Mar, yo me traía de los bosques de eucalipto la pelotita esa. Entonces la ponía en una olla a hervir en casa, en pleno parque Chacabuco, y de repente parecía, ¿no? Estás en el bosque. Y después Sabés que hay alguien, uno que es tóxico. y después alguien me dijo, guarda porque hay uno que es medio tóxico. Hay uno que es plateadito que No sé cuál. Ah, el Y hay plateado. uno que es como alargado y el otro es redondito. Este es redondito, más marrón que Pero plateado. ahora con el ADMAT, me imagino que con este gobierno se controla todo. Sí, Ya, por supuesto. ponele sí. No hay con- ningún riesgo ahora. Y ahí me asusté un poquito y dije, bueno, entonces quizá no lo vamos a seguir haciendo, pero espectacular, te llena de... Qué ¿no? rico el eucalipto. Sí, lástima que no podemos probar las bolitas estas, pero Lamento profundamente. Gomita, Me daban gomita. dos y me las tragué. Bueno. Disculpame. Bueno, salud a la barra que está del otro lado de la mampara. Me refiero a Charlie Escalante en la puesta en el aire. A Vicente Castro, ahí tira una manito, mirá. A Vicente Castro en la operación de video, ahí se asoma. No, estaba olvidando. Y el señor Alejandro Lemón, la producción, Nicola Cava nos coordina. En un ratito hablamos con Fabi Wallman, que es también parte de este equipo, nos va a contar, actualizar información en Casa Rosada y también va a ir a Congreso, porque hay actividad en comisiones muy importantes, ahora vamos a hablar sobre el tema, temas muy pero muy sensibles y allí está Fabián Wallman también. Mariano Randazzo edita y creo que no me estoy olvidando a nadie. bueno, y Mariano Hamilton que viene cuando, Y Mariano cuando Hamilton. quiere y así Que hay sucesivamente. cuando hay fecha, en los alrededores Claro, del, claro. del fútbol. Bueno, ¿ustedes van teniendo clara la escena en la que estamos o tienen todavía fogonazos, pantallazos del asunto? Se los pregunto en serio, porque me parece que hay mucha información, que hay cosas que están pasando en este mismo momento, que se van moviendo, que hay algunas levantada de baldosa, ¿viste? Cuando levantabas la baldosa donde eras pibe, aparecía ahí unas alimañas, todo un universo. Bicho bolita mínimo. Hay gente levantando baldosas por todos lados, ya de una manera autónoma, y entonces va llegando información de todos lados. Entonces les pregunto si más o menos creen tener una idea de lo que está sucediendo en este momento en la Yo Argentina. no completo, porque Sí. la completud, ¿se dice? Completitud, completud. De este lo escenario, me completo. parece que en última instancia lo que uno trata de indagar es, más allá de los hechos, cómo interpreta el conjunto de la sociedad lo que Claro. está pasando. Y para eso tenemos 2 termómetros en los próximos 2 meses. Sí, Entonces ahí uno puede tener una idea del escenario completo, porque si los datos uno más o menos tiene, uno más, uno menos, lo que lee, lo que escucha, qué sé yo, pero cómo impacta eso en el conjunto fuera del círculo político, Sí. periodístico, dirigencia o dirigencial, qué sé yo, eso se va a ver en septiembre, octubre. Ahí tendríamos Hay- un panorama. hay muchos abordajes, esto hay que decirlo Claro. también, ¿no? No hay solo una entrada al tema, hay muchas entradas al tema. Respecto a lo que plantea Néstor, estoy muy fanático de las conversaciones con gente que hace focus group. Me parece que es un laburo tremendo, creo que el laburo de encuesta en general está bastante vilipendiado, probablemente porque algunas maneras de ser Porque le de las pifian, consultoras... decilo, porque le pifian. Porque le pifian, porque deciden no mostrar lo que tienen, porque a ciertos clientes no les sirven. Claro, porque muchas son encargadas y bueno, Porque se no les dibujan dan un poco. Sí, por un montón de razones, porque le pifian. Pero hay una parte del laburo que es donde yo creo que se pone en juego
el arte de la ciencia social, que hay una parte que es ciencia y hay otra parte que es mucho de quien lo interpreta, que es la lectura de las discusiones de la reunión de distintos encuestados y encuestadas que largan conversaciones y van interviniendo en la conversación. Y ahí empiezan a aparecer algunas certezas de varias consultoras que hacen. Y la certeza es que el gobierno viene cayendo en imagen, no mucho, pero sostenidamente, por lo menos desde principio de año, viene cayendo. En la mayoría de las mediciones que hay dando vuelta, esa caída aparece, pero todavía no entra el tema español, etcétera. Y que empieza a aparecer que hay un electorado joven, masculino, clásico de Milei, que empieza a sentir que, bueno... Sí, a reflexionar. Más que reflexionar, sí. esto no era lo que voté, lo que no quiere decir que salgan corriendo a votar otra cosa, más bien aparece mucho, no voy a ir a votar. O algo así como ayer alguien me lo resumía, mejor ni hablar, mejor no hablemos, mejor no hablemos ahora. Mejor ahora no hablemos. No, pero está bien, porque mucho enojo. Es un segmento de la población en el que había mucha expectativa, o hay mucha expectativa en relación a necesidades urgentes, como puede ser la del laburo y juntar el mango. Y esto el sistema no les venía dando solución, digamos. Esto también hay que ponerlo sobre la mesa. No solo el gobierno de Alberto Fernández. En el último tiempo, en los últimos años, que para la gente joven es prácticamente toda su vida, claro. Bueno, lo que vieron o lo que venían viendo es que el sistema no les daba solución a sus urgencias más básicas. Entonces, bueno, es lógico que hubiera una expectativa, bueno, que venga alguien nuevo. Digo que es lógico, no que lo comparta, Sí, ¿no? entiendo. Pero es lógico que alguien diga, bueno, si lo anterior no resuelve, que venga algo que rompa todo y a ver si esto lo resuelve. Y bueno, están empezando a ver, me parece a mí, que tampoco. Y en relación a la escena, yo creo que está bastante clara la escena. Lo que nos falta, por supuesto, es muchos eslabones en el medio para terminar de saber, en primer lugar, con quién hablaba Españolo. Me parece que no es un detalle menor. Hay algunas hipótesis, ideas que están circulando, alguien dijo alguna cosa. Creo que algo va ganando fuerza. Va ganando fuerza, ahora lo charlamos. pero bueno, en principio a mí no me consta, no lo sé. Y después lo interesante ahí, más allá de que hay un hecho de corrupción evidente y que involucra a las personas que vienen siendo mencionadas, hay algo interesante ahí que es cómo se juegan las internas del poder, de este poder, ¿no? O de este subpoder que depende de un poder mayor. Me parece que ahí hay algo interesante que se empieza a dibujar claramente. Los Menem parecieran ser una cosa, los Milei parecieran ser otra, Santiago Caputo es otra. Los une la conveniencia en muchísimos aspectos y empieza a separarlos cuando los negocios no funcionan, ¿no? O entran en algún crujido. Me parece que eso empieza a aclararse y es un montón. En esta escena es un montón. Luego, bueno, por supuesto, necesitamos saber quién le dio qué a quién y por qué y cuánto, ¿no? Y cómo jugarán los medios aliados, que son los que comunican toda esa cosa tan turbia para la gente, ¿no? Inclusive para los que los votan. Porque hay una construcción que es la que pueden hacer de acuerdo a los medios que consumen, si consumen medios, en el caso de la población más joven, no sé si consumen medios, pero sí es cierto que empezás a escuchar a pibes muy jóvenes en distintas entrevistas, qué sé yo, que pueden hacer en programas, en streaming y todo, acusando a recibo que algo los tocó, sí, les tocó a los abuelos y tocó en algo vinculado a discapacidad. Hay algo de esa fantasía de dolarización y por lo cual votaron lo que votaron, que empiezan a ver que es muy distante a lo que están viendo en la realidad en sus propias casas. Eso a mí me da la sensación que va por el lado de la construcción que puede hacer las personas que votan este modelo que está rigiendo hoy la Argentina, con lo que te dan para masticar y para digerir de acuerdo a los medios que consumís. Quizá quizá está comenzando ese momento que tanto referimos, cuando un montón de cosas que el gobierno es y el modo en que las hizo y lo que hizo, sentíamos que no pagaban ningún costo, o que por el contrario eran como dejadas de lado porque había otras cosas que eran superadoras o que se imponían frente a eso, pero que en algún lugar se anotaban. Bueno, con el caso de la figura de la hermana coimera y los Menem, me parece que ahí hay como 3 o 4 conceptos, ideas, símbolos, lo que vos quieras, imágenes construidas que entran como trompada. Me parece muy difícil, se dijo mucho, pero muy distinto a qué es una criptolibra y cómo es el sistema del curro de la cripto.
que quizá hace emerger o abre la puertita, abre el cajón donde se fueron guardando algunas facturas, digamos, ¿no? Eso quizá está comenzando. A mí me empieza a resultar muy claro cuando se empiezan a unir todas las piezas que lo que se destapa con el tema españolo es un esquema de recaudación ilegal muy estructurado, donde Andis es solamente un organismo, y que lo que ha ocurrido es que la suizo-argentina, ahí voy con Fabi Wolma, pues es importante conocer lo que dice Casa Rosada. La suizo-argentina, a través de los Menem, con un vínculo bastante consolidado con los Menem, hay que ver si los Menem se los lleva a Carina o todo eso ya estaba, a los Milei, digamos, o todo eso ya estaba armado. Hay que tratar de entender, como decía Luispa, hasta dónde son los vínculos y quién los trae, etcétera, etcétera. Lo que era, respecto de la Suiza-Argentina, un eslabón del negociado o uno de los negocios de mayor rentabilidad que en la Argentina, que son los medicamentos, la compra, venta y distribución de medicamentos, incluso la importación, de ser un jugador se transformaron en los regentes de ese negocio. Es decir, si antes era uno más con una porción muy importante, lo que se está observando es que en realidad ellos empezaron a manejar el negocio y a administrar todo el circuito respecto de otras droguerías, de otros jugadores, de otros laboratorios, y que ellos establecían las tarifas, los circuitos, etcétera, etcétera. Y que ahí empieza a tener sentido por qué pasaron las contrataciones de 3.000 y pico con la Suizo-Argentina a 3.000 millones, creo que son, a 108.000 millones de un año para otro, o por qué algunos otros organismos, como por ejemplo el ENACOM y varios otros, nunca habían hecho contrataciones con la Suizo-Argentina o de medicamentos y de repente empezaron a hacerlo. Claro. Y lo que dice Españolo, cuando Españolo refiere que hay un cambio de tarifa, dice, bueno, ahora no es el 5, ahora es el 8, y que ese mensaje se lo habría dado la Suizo-Argentina al resto de los jugadores de las droguerías, etcétera, etcétera. Ahí aparece el 3 para Carina, etcétera, etcétera, pero parece que eso es lo que se estuviera destapando. Por eso lo españolo aparece como el detonante que nadie vio venir, aunque había... Bueno, ustedes saben, en las últimas horas se supo que a los grandes medios de comunicación o a los medios tradicionales de comunicación, el gobierno le pidió 48 horas para contener la información, pero que todos los medios tenían el dato y tenían los audios. Que el gobierno no lo vio venir para nada y que, la decisión de Mauro Federico con Vicángaro y entiendo Jorge Rial también por detrás, decidieron en el stream Carnaval sacarlos antes que nadie, además de hacer un trabajo de tratar de hilvanar un poco las cosas. Pero en definitiva lo que se está observando es eso. Y que Españolo hace un año, coincidente con la entrevista con Alejandro Fantino, que para mí es un elemento importante en la escena, consulta a un abogado porque se encuentra con que los Menem le estaban armando toda la trama por ahí abajo y le decía, vos tenés que aceptar esto a este personaje, tenés que hacer esta contratación y esto es lo que va a empezar a ocurrir, que Españolo va y avisa a los Milei y que los Milei lo llama y le dice, vos hacé lo que te dice Menem. Menem soy yo, hacé lo que te dice Menem. Y que el tipo ahí o bien se asusta o no muerde lo que tiene que morder, claro, o lo que fuera, esa era la parte que decía Luispa, bueno, no hay ninguno, y empieza a hacer muchas consultas a varios abogados muy preocupados por su situación y que cuando lo empiezan a escuchar contándole toda la escena o por bronca o por catarsis o por lo que fuera, bueno, alguien procede a grabar esa conversación que se habría reiterado en numerosas oportunidades. Entonces ahí aparece fuerte la hipótesis. Conversación que a la vez es... no sé si iba a decir su mejor escudo. Es un escudo importante o una red que el mismo Españolo tiende. Digo porque también es muy posible que él no haya sido ajeno a esa grabación, a eso me refiero. O en todo caso no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, que sea parte de su escudo. Pero no me extrañaría. Claro. Que sea parte de su... Y yo de alguna manera dejo registrado esto. Si algo llegara a ocurrir que pone en riesgo mi rol o mi nombre, etcétera, bueno, circula. A esta altura es todo verosímil. Sí, tal cual. Porque vos decís, ¿puede haber alguien que tan asustado por el negocio o tan herido o tan enojado por no saber manejar una situación que la verdad no es una novedad
el negocio de los medicamentos en el marco de armar cajas para la política o cajas para los bolsillos de los... No es una novedad. Hay que saber, ¿cuántas veces dijimos? Hay que saber manejar esas situaciones. No cualquiera puede manejar y enfrentarse a esas presiones. Me imagino que se te aparece adelante si nunca estuviste vinculado con esas cosas, no debe ser sencillo. Además, para no entrar en hechos de corrupción, lo primero que hay que hacer es no querer entrar en hechos de corrupción. No, por supuesto. ¿No? Después el tipo está... es parte del esquema de corrupción, claro, esto sin duda. Absolutamente. Bueno, entonces hay quien dice, y que estaría ganando de fuerza esta hipótesis, que Españolo, que quien lo graba es o su interlocutor, en una de las conversaciones, porque hay varias, hay otras que parecen o mensajes de WhatsApp o llamadas intervenidas, digamos, no está muy bien claro. Sería uno de esos abogados. Y ahí empieza toda una danza de nombres muy importante, digamos, ¿no? Que circulan bastante, digamos, están siendo bastante públicos. Sí. No, hay otra cosa interesante que vos decías al principio de tu comentario, un esquema de corrupción que está extendido, que viene hace mucho tiempo, pero acá me parece una cosa interesante que hay, que siempre se dice la corrupción es de a dos. Cuando se habla del funcionario corrupto, la casta corrupta, lo que fuese, empieza a aparecer también en buena hora el otro lado, digamos, porque la suizo es sobre la agencia de discapacidad. Pero vos agarrás una lista y tenés Techín, no estoy diciendo que haya coimas ni corrupción, pero Techín controlando hace años el Ministerio o la Secretaría de Trabajo. Las prepaga controlando el Ministerio de Salud. JP Morgan controlando el Ministerio de la Secretaría de Finanzas. Y así seguís para abajo y hay otros ejemplos. El Club del Petróleo controlando la Secretaría de Energía. Entonces, ese funcionario de esos ministerios que dependan del otro para eventualmente ser coimeados o ser corruptos, bueno, aparece el poder económico también, ¿no? Y los que se benefician y siempre se salvan su pellejo, porque sus apellidos casi ni se conocen. Sin esto no quiere decir que hay corrupción en todos esos lugares, lo podemos decir nosotros, ¿no? O lo digo yo, lo digo yo. No, lo dijo Luis Pablo Giniger. No tengo por qué no pensar que en esos lugares o en esas relaciones tan directas, tan carnales, haya hechos de corrupción. La verdad es que es lo que viene ocurriendo hace años y años y años. No empezó este gobierno, digamos. Básicamente estamos hablando del gerenciamiento de ese negocio, ya sea por línea de trabajo, por línea de política pública, para una permeabilidad muy muy porosa o muy permanente con agentes económicos, con el sector del poder económico, o coimas, ¿no? Y entonces la Suizo en este caso estaría gerenciando todo ese esquema con un montón de otros organismos. Hay más para contar, ¿eh? En un ratito repasamos algunos audios nuevos que se difundieron. Vamos a saludar a Fabián Waldman. Fabi, ¿cómo te va, querido compañero? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Néstor, Luispa, Gaby. Desde la sala de periodistas de Casa Rosada, a pocos metros del despacho de Lule Menem y Santiago Caputo. Muy bien. Está justamente, alguna vez charlamos con Pablo, le dije dónde estaba la sala de periodistas, justo en ese lugar. Yo mostré en televisión un croquis que hizo Fabián Waldman en un momento en que había trascendido que Lule Menem lo había visto a la distancia a Santiago Caputo y que, bueno... Nombranos bajito, Fabián. Sí. Lo tratamos, me agacho. A ver, Fabi, ¿cómo amaneció y cómo transcurre el día en Casa Rosada? Y cualquiera de las cosas que nos escuchaste decir aquí, si tenés información o una lectura, por supuesto, adelante. Bueno, la primera medida que va a adoptar el gobierno va a eliminar la autarquía del Andis. Va a pasar a depender directamente del Ministerio de Salud, por lo menos para demostrar algún tipo de transparencia y plantear la posibilidad de que se revisen los contratos. Recordemos que hay contrataciones muy dudosas, como por ejemplo la del Hospital Posadas, donde se realizó 3 veces hasta llegar a que la gane finalmente la droguería suizo-argentina. Y allí justamente consultaba alrededor del mediodía con un alto funcionario aquí en Casa Rosada. No sé si pudieron ver o hablaron, no los escuché, acerca del posteo de Javier Milei de la droguería suizo-argentina. No lo mencionamos, contalo nomás. Bueno, es un dato, podés buscarlo si querés. Sí, lo leímos. Se lo puedo pasar a Nico, porque es muy importante. Toma como propias las palabras de la droguería suizo-argentina. Sí. Y reivindica el accionar de esta empresa que tiene más de 100 años.
Yo hacía un chiste esta mañana en el otro medio por el que salgo, de un diálogo supuesto de Javier Milei con alguien que le decía, bueno, vos no tenés que postear nada al respecto, tenés que quedarte tranquilo y sin participar. Bueno, este posteo es en Instagram, es difícil que lo encuentres, Pablo. Pero, No, lo vimos, lo tenemos, lo tenemos. lo tiene, no lo tiene. Ahí se lo estoy pasando a Nico. Listo, perfecto. Entonces, lo que justamente hizo Milei es salir a reivindicar a la empresa, y en la empresa lo que dice en ese comunicado es que ellos tienen 100 años de trayectoria para mostrar, y reivindica, por supuesto, su ética y su compromiso con la justicia. Van a estar a derecho y se van a presentar en caso de que sean llamados. Claro, y además manera, es eso, que todos se ponen a disposición de la justicia, ¿no? efectivamente. Consulté si esto se podía leer como un apoyo y una salida justamente de Javier Milei para expresar una posición. Me lo negaron, está a la vista que es así, digamos, independientemente de lo que me haya dicho este vocero muy cercano al presidente. Sí. Pero está claro que también consulté, sabía de antemano que me lo iban a negar, la cuestión de los audios, si los tenían con anterioridad o no. Me dijeron que no los tenían. Yo entiendo que eso Y es también cierto, otro Fabián, tema que... Yo entiendo que eso ¿Cómo? es cierto. Entiendo que eso es cierto, que hay alguna pregunta que se le hace a el sector de Santiago Caputo, más vinculado a inteligencia, sobre si efectivamente sabían de esto o no, si lo dejaron pasar o no. Creo que ayer Carlos Pañi hizo especial hincapié en este tema. Pero de otro lado, a mí lo que me cuenta es que en general el gobierno, Correa, Santiago Caputo, dejemos ahí la duda, que el gobierno no tenía mucha idea de esto y que pidieron 48 horas a los medios para empezar a publicarlo. Ahí estamos compartiendo lo que nos decía Fabián Waldman, Suizo-Argentina, un comunicado que narra todo lo que recién explicaba Fabián, y el dato es reposteado por el presidente Javier Milei en su cuenta de Instagram, en sus redes de Instagram. Bueno, Fabi, esta es la escena. Después hay una pregunta sobre la salida de los Menem, ¿no? Hablar. Muy malograda salida, ¿no? Sí, está claro que ayer lo charlábamos también, en la intervención ayer con Laje, por la mañana dejó muchos huecos por llenar, y eso de alguna manera le vetó la posibilidad de salir a la noche con Luis Majul. Una cuestión muy curiosa alrededor de este tema, porque una cuenta salió a postear hablando como si fuera Martín Menem. Uh-huh. Una cuenta que de alguna manera venía posteando en contra de las fuerzas del cielo, sí, y remarcando que ninguno de las fuerzas del cielo había salido a defender a Karina Milei y Javier y Lule Menem en este contexto. Hoy en Casa Rosada lo que afirman es que van a ir por la investigación, uh-huh, que nadie está seguro en su puesto, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades Javier Milei, y que en principio le creen a Lule Menem luego de su posteo. Acá acoto también nuevamente, el único posteo que tiene en la red de Lule Menem es el de ayer, sí, anteayer a las 12 de la noche, no tiene sí, ningún otro posteo. Con lo cual la obligación y el apriete que le hicieron para salir a hacer el descargo es más que evidente. sí, total. Y en este contexto, como para cerrar, Pablo, Uh-huh. y después volvemos desde otro lugar, Dale. según lo que hablé con Luispa, también consulté si de alguna manera lo veían, por qué se daba todo junto en estos momentos, ¿no? Este análisis que va un poco más de la coyuntura específica de las coimas, sino que al mismo tiempo, bueno, tiene un enfrentamiento con las petroleras por la cuestión del pago de lo que tiene que ver con el fondo de gas, que deberían pagar sí o sí, y salieron a pedir muy fuertemente el viernes pasado, con los bancos, por la cuestión del encaje Uh-huh. y la imposibilidad de ganar dinero con eso, con los medios que de alguna manera los tenían a favor, Uh-huh. y ellos sostienen que, bueno, han venido a cambiar las cosas, que dan la lucha contra el establishment. No me voy a sonrojar con esto, ¿no? Y de alguna manera los mismos de siempre se quieren quedar con los negocios de siempre, y ellos van contra ese sector poderoso de la economía nacional.
Bueno, sería bueno que al presidente lo tanteen un poquito antes de esta narrativa y que no diga que les están afanando el choreo, digamos, ¿no? Que lo de ayer fue bastante bravo. Pero está bien, Fabián, se va armando un poco, me parece a mí, a medida que el gobierno empieza a entender un poco más o empieza a reaccionar o tratar de unir cabos, empieza a construirse una suerte de defensa y a ver cuál es cuál es el fusible en este caso, ¿no? Está claro que no va a ser Karina Milei. Hoy leí y escuché las dos cosas, que va a haber un intento, no sé cuál va a ser el destino de los Menem, pero es una crisis muy grande la que está atravesando el gobierno y todavía me parece que todavía está en proceso, todavía está en movimiento y es muy difícil. Uno imagina coordinar o contener una situación así si todavía no sabés qué más hay, hasta dónde va a llegar y si además hay muchas investigaciones que van ganando autonomía. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Después vamos a compartir más información sobre esto. Fabián, lo que habíamos acordado con Luispa, te vas para el Congreso porque en medio de todo esto vuelve a funcionar la Comisión de Investigación Libra, ¿no? Efectivamente, la Comisión de Investigación Libra, ya presidida por Unión por la Patria, sí. En un contexto en el cual, bueno, se reunieron antes la Comisión de Salud con la citación a Mario Lugones y a Vilches, el titular del ANDIS. Ninguno de los dos acudió, dejaron las sillas vacías y hay que ver, digamos, el clima en que se está desenvolviendo ahora lo que sucede en el anexo, en el primer piso del anexo de la Cámara de Diputados. No, me perdí el dato por estar en otra cosa, pero ¿se sabe ya quién va a ser quién va a tener la presidencia de la Cámara de la Comisión Libra? La que estaba propuesta con anterioridad era Sabrina Selva. No sé si Sabrina Selva, tenés razón. Sí, Sabrina Selva, tenés Unión razón. por la Patria. Sí. Pero bueno, no sé si efectivamente será. Claro, es la que suena, ¿no? Claro, se va a concretar. Sí, bueno, Fabi, hay que esperar el proceso de votación. Volvemos del Congreso en minutos. Hasta luego. Abrazo grande, Fabián Waldman. Quiero contarles que en un ratito nada más viene aquí a los estudios Agustín Rossi para charlar con nosotros. Ya está aquí en la radio. Agustín Rossi, vamos a conversar con él. Fue titular de la bancada del Frente de Todos, fue ministro de Defensa, es candidato a diputado nacional. Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, Frente de Todos no, Frente para la Victoria, tenés razón. Es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, representando a la provincia de Santa Fe. Va a volver a ser diputado nacional, Agustín Rossi. Así que vamos a charlar con él porque la mirada de alguien que conoce, que sabe leer la política, que conoce el Estado, me parece que es muy importante para tratar de entender en qué situación está el gobierno, cómo está la escena y varias cosas que, insisto, dirigentes de esta talla creo que nos pueden ayudar a ver, ¿no? ¿Se acuerdan? Ayúdenme a mirar, ¿no? Ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar. Bueno, me parece que Agustín Rossi nos va a poder ayudar a mirar un poco la escena a continuación. 4:33, hacemos que vuelvan hasta las 6. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano.
pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda. Impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales, a cargo de Luis Frank, con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Ahí suena G-Sony con un poco y un poco. ¿Por qué suena G-Sony? Porque es parte de la banda sonora de una película que es muy interesante y está a punto de estrenarse el próximo 4 de septiembre. Se llama Adulto, casi en contraposición con esa serie que vimos que se llamaba Adolescencia. Y acá se llama Adulto, sin embargo, la película de Mariano González trata también sobre una adolescencia, que es la que retrata el personaje central. Quiero decir que la película se estrena el próximo 4 de septiembre, que viene de ganar el premio a la mejor película argentina en el Festival de Cine de Mar del Plata. Pasó, le fue muy bien en el Festival de Montreal y se llevó el gran premio del jurado en el Festival de Cine de Shanghai. Es la primera vez que una película argentina gana en ese festival y viene, recolectando aplausos por donde haya sido proyectada. Es una película que tiene como hilo conductor, el protagonista es un niño, un joven, es el hijo del director, dicho sea de paso. Digo un niño porque en la película Los Globos, que tienen casi una década para atrás, aparecía como muy chiquitito y fue creciendo y ahora es el protagonista y está muy bien. Antonio es el personaje, Alfonso González Lesca, y nos muestra, haciendo del papel del hijo de Juan Minujín, que es su papá, nos muestra lo que le pasa a un pibe cuando los adultos no están cerca. Cómo tienen que ser adultos a veces a la fuerza. Bueno, acá, sin spoilear mucho, la historia ya comienza mostrándonos a un pibe haciendo sus tareas en un bar. Y vos decís, ¿qué tiene que ver un chico haciendo su tarea del colegio en un bar? Un lugar casi vinculado al mundo adulto, ¿no? Claro, depende de la hora, obvio. Inclusive. Bueno, ahí lo vas a ver a este pibe que empieza a contar cómo es su realidad después de que el padre tiene un inconveniente técnico, podemos decir, un accidente, una circunstancia por la cual no va a estar cerca. Pero ahí aparece el tema que es central en cómo se vincula este padre y ese hijo, que tiene que ver con la realidad contada a veces con distintas variaciones, un poco no con la cosa edulcorada de la vida es bella, ¿no? De la vita es bella y toda esa cosa de la película italiana, sino con las vueltas o las verdades no dichas, ¿no? A veces en las relaciones, o cuánto influyen las verdades dichas a medias para la construcción de una realidad que puede tener un adolescente. Hay un poco de mucho, de picardías adolescentes por lo que retrata en el grupo de amigos que tiene este pibito, casi para sobrevivir a la realidad que lo muestra tan solo. Ausencia materna, el padre también va a estar ausente, hay una compañera, una vecina que un poco se hace cargo de él, y hay pequeños delitos, casi también como las viejas películas italianas, ¿por qué no? Pequeños delitos menores que muestran cómo van sobreviviendo. Me gustó mucho y a la vez me dolió mucho porque muestra cómo a un pibe se lo arranca de la niñez. Un poco ese adulto pesa, porque no es el adulto el personaje de Juan Minujín, el adulto es el nene, es Alfonso González Lesca, con un personaje fabuloso. Está acompañado también en el elenco por Camila Peralta, la han visto quizás en Suavecita, la aplaudimos en el teatro, la vemos en El Barro en estos días, también con un personaje central, pero bueno, un chiquito haciendo tareas de adulto, un chiquito, Alfonso, protagonizando una película de grandes y la verdad se lleva los premios, los aplausos. Estén atentos si tienen un ratito y para apoyar también que de a poco empieza, hoy hablaba con Juan Minujín a la tarde, empieza a haber un cierto movimiento cada vez de celebración de las películas argentinas cada vez que llega la posibilidad de reflejarnos en la pantalla. Bienvenidos sean, son películas que se filmaron un tiempo atrás, no son de ahora, el cine está paralizado en su realización, pero empiezan a llegar estas películas que son tan necesarias. Se llama Adulto, es de Mariano González, el mismo realizador de Los Globos, entre otras películas. Adulto llega entonces con el protagónico de Alfonso González Lesca, yo te digo, es imperdible. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
4 de la tarde, 45 minutos, y como les contamos, está con nosotros Agustín Rossi para charlar un poco y para que nos ayude a mirar, decíamos, un poco la escena. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. No, por favor. Bueno, hay un montón de cosas para charlar, porque no solamente es candidato a diputado nacional, podríamos decir que salvo una catástrofe. Agustín Rossi va a ser candidato, va a ser diputado nacional a partir del 10 de diciembre. En 2 años de Congreso y en 2 años de la política argentina, que van a ser realmente muy intensos, van a ser muy, pero muy fuertes. Es interesante conocer cómo se gestó la unidad allí en la provincia de Santa Fe, pero claro, se impone en las últimas horas una escena que no estaba muy en los papeles, aunque el gobierno venía en momentos muy tensos por distintas razones, por la economía real, por el momento financiero, por su pelea con algunos sectores de la vida política en general, y aparece todo este tema de las presuntas coimas. Agustín, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo la escena? Bueno, me parece que estamos en presencia de un gobierno que tiene complicaciones, ¿no? Porque no termina de cerrarle el plan económico, y un gobierno que parte de su campaña electoral o de su posicionamiento frente a la sociedad era nosotros somos transparentes, el presidente sorteaba su sueldo y ese tipo de cuestiones. Ahora aparece con un afán recaudatorio ilegal que toca en la cúspide del poder, ¿no? Está claro que la segunda figura más importante del gobierno es la hermana del presidente, y es la que en segunda vez es sindicada como quien participa de los esquemas recaudatorios. En el caso Libra fue la hermana del presidente la que los amigos de la hermana del presidente o funcionarios amigos de la hermana del presidente le presentaron a Davis al presidente de la nación, y ahí empezó el caso Libra, ¿no? Entonces, amén de eso, que yo creo que en un gobierno que se presentaba como lo nuevo, como lo distinto, y entre lo nuevo y lo distinto dejaba traslucir, nosotros somos transparentes, los cucas son todos ladrones, son todos chorros y ese tipo de cuestiones, me parece que esto le genera una complicación adicional. Desde el punto de vista desde otra mirada, o si se quiere, complementaria a la que dije recién, me parece pocos actos de canallismo político tan grande como este, digamos, ¿no? Porque durante un año estuvieron dedicados a descalificar el colectivo de personas con discapacidad, de echar un manto de sospecha sobre el colectivo de personas con discapacidad, de decir que las pensiones por discapacidad estaban mal otorgadas, de no actualizarles los nomencladores a las instituciones, a los terapeutas, a los que brindaban las terapias de atención a las personas con discapacidad, lo mismo con los transportistas, y resulta que se la llevaban ellos por izquierda, ¿no? Esto es el resultado, ¿no? Entonces, estigmatizás al colectivo, y por el otro lado vos armás un esquema recaudatorio sobre compras que hace ese colectivo, ¿no? Sobre compras que hace la institución ligada a ese colectivo, ¿no? Después hablo de eso un poquitito, digamos, ¿no? Pero tercer punto, yo creo que esto lo ha dañado al gobierno en la opinión pública, en la gente, porque es mucho más fácil de explicar que el caso Libra. El caso Libra necesitabas un tiempo de explicación, digamos. Bueno, el token, el momento, quién, cómo subieron, por qué bajaron, bueno, todo ese tipo, tiraron del mantel, tenías que hacer una cantidad de explicaciones. Acá en la Argentina, si vos decís retorno, coiman, todos saben de qué se trata, y eso se entiende muy fácilmente, y esto es lo que aparece claramente en las cuentas. ¿Qué es lo que hicieron, digamos, en la Andis? La Andis tiene un presupuesto alto, fundamentalmente en compra de medicamentos, porque los medicamentos para las personas con discapacidad suelen ser caros, digamos, ¿no? Entonces, en general, lo aconsejable, que fue lo que hicimos nosotros, es hacer una licitación y dejás una cantidad de medicamentos en stock. Prevés, en función de las estadísticas de los años anteriores, cuánto es lo que vas a necesitar, y hacer una licitación por 1 año, por 2 años, y eso te transparenta la compra. Yo creo que ellos dejaron de hacer eso y utilizaron una figura que está prevista dentro de los mecanismos de administración financiera, que es el legítimo abono, que es el que se utiliza al momento de una compra de urgencia. Bueno,
suele pasar, digamos, ¿no? Que los medicamentos para las personas con discapacidad son de urgencia, pero bueno, pero es una figura de excepción, es de urgencia, no es permanentemente una cuestión de esas características. Y lo otro es el aumento notable del monto que se compraba Eso antes. implica comprar sin licitación. Claro, compra eso directa. implica la directa, contratación directa, digamos, ¿no? Y lo otro notable es el monto de la cantidad, que no recuerdo bien los números, pero sí que aumentó considerablemente el monto que se le compraba a esta droguería, la suizo-argentina, a lo que se compra ahora. De 3.000 millones a 108.000 millones, entonces, pero 3.000 millones en todo el 2024. Ahora lo que va del 2025 son 108.000 millones. Claramente que eso también genera un esquema fuertemente de sospecha. Bueno, me parece que eso es así, me parece que está claro que además en el medio hay toda una interna en el gobierno, digamos, ¿no? Una interna que descompone al gobierno, un gobierno que casi no tiene que casi no tiene gestión, digamos, ¿no? Que no se ve gestión considerable, evaluable, digamos, ¿no? En alguna de las áreas, y con un ministro de Economía que viene de parche en parche en función de las tensiones que tiene la política económica. Sobre eso puntual, creo que es un presidente que nunca inauguró una obra. Creo que lo que más cerca estuvo de una inauguración fue ayer en un edificio nuevo de la Corporación América, pero creo no que hay obra. No, claro. Bueno, está Más bien. bien la sierra, te diría. Bueno, pero hay que decir, digamos, ¿no? Yo creo que lo que pasa también es que el presidente está desnudo. Digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es que el presidente está con el mismo discurso que estaba el año pasado, y la gente está mirando otra película. La gente está avivada ya. Digamos, el presidente antes decía, el otro día, viste, en la cadena nacional, dijo, voy a mandar un proyecto de ley para sancionar penalmente a aquellos diputados o senadores que voten. Una cosa tirada de los pelos, digamos, ¿no? Pero es una versión remixada del degenerado fiscales del año pasado. Bueno, el degenerado fiscal, el ajuste que lo paga la casta de la política y demás, eso tenía un efecto el año pasado, y este año no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto porque la gente está avivada. El ajuste no lo paga la casta, al contrario, ahora nos damos cuenta que la casta, que sos vos o que sos parte de la casta, se está enriqueciendo, robando dineros públicos por un lado, y por el otro lado, la casta, el ajuste lo pagaron los argentinos, digamos, ¿no? Claramente. Si uno analiza el presupuesto, el ajuste está en jubilados, jubilaciones y pensiones, en salario del sector público, que perdieron el 32%, eliminación de los subsidios y claramente todo lo que significa la eliminación de la obra pública. Ahí está la contracción que hicieron al ajuste presupuestario, digamos, ¿no? Solo para volver un segundito de muchas cosas que hay para hablar, pero del caso Andis. Ayer Carlos Pañi decía algo que me pareció interesante. Para un nivel de corrupción de esta característica, que pasa de contratos de 3.000 millones de pesos a 108.000, es decir, hay una erogación mucho mayor, estás poniendo mucha más plata, si estás preocupado por el equilibrio fiscal, claro, que la aumentás para llevártela en coima a un colectivo o a una comunidad que además reprimiste en la plaza. O sea, bueno, más gráfico hay que decirle a Pañi que se acuerde ¿no? que lo mismo hicieron con los gastos reservados de la CIDE. Claro, vos decís que tiene una mirada medio selectiva. No, lo que digo que fue el mismo mecanismo, digamos, ¿no? El mismo mecanismo. ¿Se acuerdan ustedes que fue el primer DNU que rechazó el Congreso? Fue el aumento de los gastos reservados que hicieron por DNU. Después lo hicieron por aumento por un DNU que era ampliación de las partidas presupuestarias, digamos, ¿no? Pero claramente tienen exageradamente gastos reservados en la actual CIDE muchísimo más altos, 100 veces más altos creo que eran, que lo que teníamos nosotros cuando terminamos la gestión. Agustín, esta desnudez que vos describís en el presidente Javier Milei, ¿cómo crees que puede reflejarse en las elecciones? ¿Puedo acoplar una pregunta? Porque iba a ir por ese lado, pero porque tiene que ver, discúlpame. Dale. Vos decías recién, Agustín, el gobierno está dañado. Y la pregunta era, ¿dañado ante quién? ¿Ante el electorado, ante el FMI, ante el establishment? ¿Ante quién está dañado el gobierno? Que es un poco, si el daño le alcanza al electorado, digo, a la opinión pública. Cuando yo hablo que el gobierno está dañado, hablo que el gobierno está dañado frente a la sociedad. Digamos, después si ese daño genera impacto electoral, yo entendería que sí. Tendría a entender que sí, por más que haya alguna encuesta que diga que no están así, que la verdad, que yo creo que estas cosas dañan, digo, cuando se discute esto
en el seno de la familia, en el laburo, todo el mundo, bueno, eso termina generando algún tipo de efecto. ¿De qué magnitud será el efecto? ¿Será un efecto muy grande? ¿Tendrá un impacto notable en cuanto a la performance electoral del oficialismo? Bueno, no lo sabemos porque también el hecho sucedió. Cualquier otro gobierno, digo, en esta situación ya hubiese obturado la situación. Hubiese dicho, bueno, este es el responsable, acá se cortó, no sé, alguna cuestión de... Bueno, acá todavía parece que el gobierno no está gestionando la crisis. Tiene una crisis y el gobierno no la gestiona, digamos. No, lo que yo creo que también hay que empezar a mirar un poquito más allá, digamos, ¿no? ¿Qué es el poquito más allá? En general, gobiernos débiles o gobiernos que se debilitan apelan al apoyo del poder corporativo. Y el poder corporativo impone condiciones para brindar el apoyo, digamos, ¿no? Supongo yo, digamos, ¿no? Así ha sucedido en la Argentina. La ley de identidades culturales la sacó Clarín con un gobierno que estaba fuertemente debilitado, digamos, ¿no? Veníamos de la crisis del 2001. Que fue 2002, ¿no? Sí, fue en el 2002, un gobierno con debilidad propia de la situación. Entonces, hay que estar muy atento a esta debilidad que va a tener el gobierno y que claramente demuestra un gobierno que no tiene respuesta, que no hay quien habla de vez en cuando Franco, que a veces parece que es jefe de gabinete de otro país, digamos, ¿no? De otro presidente, de otro país, pero no hay nadie que salga a defender las posiciones del gobierno. Bueno, me parece que habrá que ver qué es lo que termina pasando con ese sector, con los poderes corporativos en general económico, y qué mirada tienen esos poderes corporativos de lo que está el tipo de cambio hoy, ¿no? Perdón que quiero completar una cosita en relación a esto, porque también pensaba en el tipo de reacción del electorado descontento, no solo por la crisis puntual del caso Andy, sino en general por la marcha del modelo económico, porque quiero sumar el factor ausentismo en las elecciones, ¿no? El factor ausentismo y que no necesariamente el voto del descontento pueda ir a Fuerza Patria o a cualquiera de las otras fuerzas que se presentan. Bueno, eso ya depende de nosotros. No depende de los otros. Está claro que, inclusive Cristina lo dijo en uno de sus últimos discursos, ¿se acuerdan ustedes? Uno que habló una actividad de la cultura en Saldías. En Saldías. En Saldías, sí. Que dijo Cristina, hay argentinos y además parte de los sectores populares que votaron a Milei, que están descontentos, que están decepcionados, pero eso no significa que nos vengan a votar a nosotros. Bueno, eso dependerá de nosotros, dependerá de que nosotros de acá a octubre seamos capaces de construir una mayoría que también, bueno, genere esperanza, genere expectativa, reenamore a esa parte de la sociedad argentina para que vuelvan a confiar en nosotros, digamos, ¿no? De todas maneras, yo también digo esto, digamos, ¿no? Es cierto que hay una parte, hay una parte del por qué no vamos a votar, del ausentismo, de la decepción, que corresponde a las faltas de expectativa que generamos nosotros los opositores y que deberemos generar. Hay otra parte que es inducida por la derecha. No nos engañemos. Digamos, la derecha es como que te dice, vos vas a votarme a mí, vení a votar. Vos no vas a votarme a mí, no vengas. Claro. Digamos, ¿no? La derecha induce la no participación. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con el discurso, y por ejemplo con el discurso de la política, el ataque a la política. Yo no soy la política, pero ataco a la política, entonces no me votas a mí, que no soy la política, no vayas a votar a la política, digamos, ¿no? Que son estos tipos, que fueron los que nos llevaron hasta acá. Ustedes fíjense, la propuesta de ayer, el acto de ayer de Milei en Junín, era la única consigna, era kirchnerismo nunca más. Digamos, ¿no? Y la verdad es que nosotros hoy no estamos juzgando al kirchnerismo. En las próximas elecciones de octubre no se juzga al kirchnerismo. Al kirchnerismo se lo jugó en todas las elecciones que hemos participado. En las próximas elecciones de octubre es la oportunidad que el pueblo argentino tiene para decir, ¿está de acuerdo con el rumbo de Milei? Vaya y vote a La Libertad Avanza. Ahora, ¿está en desacuerdo con el rumbo de Milei? No se quede en su casa. Vaya y vote a los candidatos opositores, que son los únicos que pueden frenar las políticas de Milei y, entre otras cosas, si tenemos más diputados, garantizar que podamos rechazar
el veto que impone, que impide el aumento de los jubilados y pensionados, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto también es así. La derecha siempre busca la no participación, porque en general tiene adeptos que están bastante enfervorizados. El antiperonismo es una categoría sociológica, no política, digamos, ¿no? Sí, sí. Esto es así, están bastante enfervorizados. Bueno, juega con lo otro. ¿Y de qué manera juega con lo otro? Desprestigia la política, ¿no? Esto me parece que es así. Gaby. Agustín nos dio esa imagen horrible, nos mandó el presidente está desnudo, vos también, yo también voy ahí, digo, no, pero quiero decir esto, a mí me da la sensación de que el presidente lo disfrazan o le van poniendo esos ropajes en los distintos medios hegemónicos y afines a su gobierno. ¿Cómo se hace para llegar a la gente realmente? Porque ayer, por ejemplo, lo que pasaba en Junín era, hablan otra cosa, es otro idioma, es un idioma paralelo. Lo que ocurre es esto, tenemos este problema de coimas, estas sospechas, estos audios, y es kirchnerismo nunca más. Entonces, ¿cuánta de esa gente que los vota sigue comprando eso y cómo se desarticula para que cuando hay episodios de verdad, como el caso Españolo, les llegue a quien, votó en su momento? Bueno, yo creo que hay que partir de la base que la derecha, el antiperonismo acá no es una fuerza política chica. Son muchos. Son muchos que hoy deben estar pensando, bueno, no es tan así, bueno, hay que saber quién le inventó el audio, será inteligencia artificial. Hay gente que debe estar pensando eso, que lo utiliza además para justificar su propio posicionamiento, para decir, che, yo no estoy votando un chorro, digamos, no, estoy para justificarse a sí mismo, digamos, no. Yo digo, es trágico lo que voy a decir, digo, este pueblo argentino, que nosotros estamos enamorados del pueblo, que nos sentimos parte del pueblo, que es feliz, que la pelea, que va para adelante, además esta misma sociedad dijo, por algo habrán hecho, ¿no? Mientras se llevaban a los compañeros, ¿no? Por algo será. Y lo dijo 3 años después de decir patria socialista en 1973. Entonces, lo que quiero decir es que en la Argentina coexisten 2 culturas, a veces una es hegemónica, es sobre la otra y pasan cosas malas, y a veces la otra es hegemónica sobre la anterior y pasan cosas buenas, como pasaron durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Y hay que dar las batallas en todos los ámbitos, en los medios de comunicación, en las redes, y en un lugar en donde yo creo que nosotros somos invencibles, que es en la calle. Yo el otro día, en la primera reunión que hicimos de campaña electoral en Santa Fe, le dije a los compañeros, basta de colocar la mesita esperando que la gente venga, hay que ir a tocar el timbre, hay que ir a hablar. Y nosotros no tenemos que ir a hablar ni con la cabeza gacha, ni con nada que tengamos que esconder, con la cabeza bien en alto, bien erguida. Nosotros somos un movimiento que ha defendido en su historia causas nobles. Que habremos cometido errores, sí, claramente que habremos cometido errores, pero siempre hemos defendido o nos hemos tratado de parar y posicionar en defensa de los que menos tienen. Bueno, me parece que eso también hay que hacer. Si nosotros sacamos toda nuestra militancia, no hay otro espacio político que tenga la militancia que tiene el campo nacional y popular, en general, el peronismo en particular. Si a toda esa militancia vos la sacás a la calle en el mismo momento, al mismo tiempo, bueno, es de una potencia infernal, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que pasa por ahí. Ahora, que hay otra parte de la sociedad que piensa distinto, que no solamente piensa distinto, sino que piensa que no quiere coexistir con la otra sociedad, digamos, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de Mar del Plata. Mar del Plata era la villa veraniega de la clase alta porteña, ¿no? Y de Córdoba, y de algo de Rosario, y demás. Apareció Perón, aparecieron el turismo social, aparecieron los hoteles sindicales y se fueron. No fueron más ahí, se fueron a Pinamar, se fueron a Punta del Este. Bueno, es así. Abandonaron las casas. Es así, existe esto. Miren, yo nací en un pueblo del norte de Santa Fe que se llama Vera. Voy poco habitualmente, pero voy y voy bastante cuando estoy en campaña electoral, en recorrida y demás. Y un día voy, digamos, que gobernaba Cristina. Y bueno, me junto con los amigos que quedan, digamos, ¿no? Y bueno, estaban todos criticando al placero del pueblo.
El placero, hay una plaza, el placero es un empleado municipal. Bueno, se ocupa de que esté linda, de arreglar. Es un empleado municipal, digamos, ¿no? Segundo gobierno de Cristina, tenía un recibo de sueldo, lo sacó en cuota y se fue a Cancún. Entonces, no lo podían tolerar. No se podía tolerar que el placero del pueblo se haya ido a Cancún, ¿viste? Es así. ¿Qué quiere que te diga? Esta es la sociedad que tenemos. Hay algunos que no solamente quieren que estar bien, sino que el estar bien de ellos les genera una distancia importante con aquellos que no están bien o que están mal, digamos, ¿no? Cuento otra, uno de los institutos de salud más importantes de Rosario, después del gobierno de Cristina, me acuerdo, me reúno con el dueño, tenía porque falleció, tenía una relación, no de cercanía, pero sí habitual, digamos, ¿no? Y me dice, ¿sabes la cantidad de gente que venía? Y me decía, che, fulanito, dice, viene cualquiera a tu sanatorio ahora. Claro, digamos, ¿no? Entonces estaban todas las empleadas de casas particulares que tenían obra social y que sí, y se atendían por el mismo ginecólogo de la señora que las contrataba. Era intolerable para algunos. Lula siempre contaba Entonces, la anécdota es el drama de una señora de la Argentina, de una señora rica cuya mujer que trabajaba en la casa había empezado a usar el perfume que ella usaba. Eso lo contó Lula varias veces. Claro. Y generaba ese odio en la clase alta, ¿no? La clase media alta aspiracional. Se me ocurre que la política tiene que tratar de resolver un poco esa dicotomía, porque eso se traduce también en la imposibilidad de construir puentes para resolver problemas muy estructurales que tiene la Argentina. Cristina muchas veces convocó, no sé si ella en su fuero íntimo cree que es posible o no, pero si acá hay que resolver un tema y lo tenemos que resolver, la dirigencia política la tiene que resolver, ponernos de acuerdo en la restricción externa o en la economía bimonetaria. Si no construimos la mayoría suficiente para tomar decisiones de política económica para resolver eso, va a ser imposible. Mira, tengo muchas preguntas en función de las cosas que dijiste. Esa era la última, pero arranco por ahí. ¿Ves posibilidad de construir puentes como para poder lograr algún grado de consenso de política de desarrollo de la Argentina? ¿O ves que esto va a ser así, un turno pendular y al que le toca que haga lo más que pueda para pasar por arriba del otro? Para mí no se trata de que si ves o no ves posibilidades, tenés que tratar de construirlos, digamos, ¿no? Después verás, digamos, ¿no? Pero tenés que tener nosotros tenemos que ser una fuerza política que tiene que tratar de construir. Digamos, pero vos ¿no? apuntás eso porque al mismo tiempo venís diciendo que lo que se necesita es un programa y un programa revolucionario. Bueno, sí, pero a partir de ese programa revolucionario vos podés encontrar bases de acuerdo y lograr elevar ese piso de consenso que tenga la democracia argentina. Yo creo que eso es así, digamos, ¿no? Cuando yo digo un programa revolucionario, digo, bueno, la Argentina va a tener que entrar en un proceso de industrialización fuerte, fortaleciendo todos los desarrollos industriales, la incorporación de valor agregado, incorporación de valor agregado en origen, si querés, le agrego, articulación con la ciencia, con la tecnología, transferencia de tecnología desde los institutos científicos al sector productivo, vinculación de eso. ¿Quién puede estar en contra de eso? Bueno, después aparece el que está en contra y dice, bueno, ¿cuánta plata pones en esto? ¿Y a quién le sacás la plata? Digamos, no, bueno, pero eso también es así. Entonces, el otro día, este personaje que tenemos de presidente, que critica permanentemente la justicia social. La idea de igualdad y de equidad está en nuestra Constitución Nacional. No es un invento, digamos, ¿no? No es un capricho de un espacio político. No es un capricho, digamos, ¿no? Entonces, está dentro de nuestra Constitución Nacional la idea de igualdad, la idea de equidad. Nosotros no decimos, queremos vivir en una sociedad de desiguales. No, queremos vivir en una sociedad de iguales. En una sociedad lo más igualitaria posible. En algún momento de tu vida todos tenemos que salir de la misma raya. Después hay alguno que corre más rápido, otro menos, otro que está cansado y se queda a la vera del camino. Bueno, ya aparecen las cuestiones. Claro. Por lo menos las mismas posibilidades. Las cuestiones, pero de eso se trata el peronismo. El peronismo lo que tiene que hacer es igualdad, es generar igualdad en las oportunidades. Que el pibe que nazca en una cuna de madera tenga las mismas igualdades de oportunidades que aquel que nació en una cuna de oro. Agustín, a esta altura me parece que al peronismo y sus verdades las recitamos todo aunque no seamos peronistas. El desafío del peronismo es construir la mayoría suficiente y tratar de interpelar a aquellos sectores de la sociedad que cuando los ven pasar levantan la guardia y no quieren saber nada y ni siquiera analizan qué es la igualdad, qué no es la igualdad. Hay como una suerte de reacción refractaria a cualquier tipo de propuesta en ese sentido. Y eso es lo que parece difícil. Sí, bueno, pero eso no te puede imposibilitar llevar adelante tu programa.
Vos lo que tenés que hacer como gobierno es tratar de generar generar los puentes de acercamiento. Ahora, no estás esperando que el otro también ponga ladrillos en el puente. Empezás a construir y a caminar, digamos, ¿no? Esto es, o sea, que venga al pie. No que venga al pie, digamos. Permanentemente convocás, pero tenés que seguir a llevar adelante un programa. Tenés que llevar adelante un programa y resolver las urgencias y resolver claramente cuáles son las necesidades más prioritarias del conjunto. O sea, si de al, la si al población. peronismo le vuelve la sociedad a dar una oportunidad en el gobierno, si no transforma rápidamente las condiciones de vida, el espejo de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández va a ser inmediato. Eso es así. La autocrítica con el gobierno de Alberto Fernández es que nosotros no mejoramos el poder adquisitivo de la gente. No mejoramos las condiciones de vida de la gente. Y en este país, cuando gobierna el peronismo, hasta los antiperonistas quieren vivir mejor que vivían antes cuando gobierna el peronismo. Entonces hay que mejorar inmediatamente el poder adquisitivo del salario. Y a partir de eso, tenés que tomar tu compromiso, tu primer compromiso, empezar a llevarlo adelante y después, bueno, ir generando condiciones y ir generando desarrollos. Hay una cantidad de temas sobre los cuales podés tener niveles de coincidencia alta, generar puentes, generar acuerdos. Bueno, ¿te puedo preguntar dos temas así. puntuales? Sí. Uno, Fondo Monetario. Sí. ¿Qué te parece que hay que proponer para hacer con la deuda? Y dos, así la deuda es impagable. ¿Y entonces? Hay que buscar otro mecanismo. Yo no digo que no haya que pagarla, pero así es impagable. Esta deuda que tenemos es una deuda, digamos, la deuda es impagable, el fondo es un actor político. Ninguna de las decisiones que tomó el fondo no tuvo en consideración las situaciones políticas. La deuda se la entregó a Macri y a Milei. A Macri para que reelija, a Milei para que gane las elecciones elecciones intermedias. El presidente de Estados Unidos que con el cual el fondo le entregó el crédito a Macri es el mismo presidente de los Estados Unidos que el cual el fondo le entregó el presidente a Milei. El fondo le entregó la plata a Milei. Entonces nosotros nos tenemos que sentar a decir, bueno, ustedes jugaron un partido político, jugaron una disputa política. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos a esto, pero en estas condiciones, con estos vencimientos que tiene la Argentina, nosotros no podemos tener a los jubilados muertos de hambre y pagar la deuda del fondo. Tenemos que buscar a ver cómo hacemos para que la Argentina crezca, que genere los recursos necesarios, En el gobierno si Alberto, esos son 10 años, 20 años, bueno. En el gobierno de Alberto te hubieran dicho, bueno, pero si no tenemos la correlación de fuerza para esa negociación. Pero eso también existe, la correlación de fuerza también existe, y la correlación de fuerza también se conquista, digamos, no se construye. Digamos, nosotros hicimos toda la campaña con Alberto y nunca planteamos este debate que estamos planteando hoy. Ningún periodista... ¿Y a nadie le llamó la atención eso? Bueno, no se planteó, no lo planteamos nosotros, no lo escuché en ningún debate, no lo escuché ningún periodista que le pregunte a ¿Pero Alberto, vos crees que se dio por descontado? Estoy seguro que se dio por descontado que si llevábamos adelante una negociación con el fondo. Nadie planteó ruptura con el fondo. En el marco de la campaña electoral, recordalo. Entonces, hoy tenemos... Lo que no se discutió es qué característica va a tener esa negociación. Bueno, eso sí, claramente que no se discutió, no sabíamos ni en el gabinete, así que... A ver, salto, voy de atrás para adelante, me avisan y si hay pregunta de la audiencia, voy de atrás para adelante con cosas que nos dejaste de la charla. Vos dijiste, nos invitaste a mirar un poquito más allá de la crisis actual que tiene el gobierno y a poner la lupa en el poder económico. Sí. ¿Vos crees que el poder económico está más tentado a contener este gobierno de Milei o está buscando alternativa? Y en paralelo, si crees que hay algún grupo político hoy, gobernador o lo que fuera, que están calentando en el banco, digamos, analizando, aunque sea en hipótesis, la posibilidad que el gobierno no pueda manejar la crisis. Los momentos en donde los poderes corporativos obtienen una mayor cantidad de ventajas es con gobiernos democráticos débiles, con gobiernos débiles. Puesto menor. Pues, no sé si puesto menor, pero son los gobiernos a los cuales le imponen condiciones, ¿no? Me parece que si este gobierno se ve debilitado y mira la posibilidad de decir, bueno, estoy debilitado, no tengo los niveles de consenso que tenía antes en la opinión pública, tengo que buscar algún tipo de acuerdo, algún tipo de alianza con el poder corporativo, le van a poner condiciones. No hacen nada por beneficencia, ¿no? Bueno,
qué sé yo, digamos, ¿no? Nosotros éramos el kirchnerismo, digamos, ¿no? Y nos bancamos no sé cuántas tapas de Clarín. ¿Te acuerdas cuando se decía ningún gobierno se banca 3 tapas seguidas de Clarín y ese tipo de cuestiones? Bueno, nosotros nos bancamos una cantidad de cuestiones. ¿Pero qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir es que esa posibilidad existe. Existe que haya un gobierno que esté en estado de debilidad, que busque una alianza con el sector corporativo en la Argentina, y el sector corporativo en la Argentina mira siempre su propio interés, no mira el interés general. Bueno, su propio interés quizás pueda ser devaluar. Lo que pasa es que si el hashtag del gobierno se transforma de manera permanente en Karina Coimera o Karina Cajera, es un problemón, porque como vos dijiste, no es cualquier... Hay una relación simbiótica entre... Bueno, pero eso dependerá del gobierno lo que pueda hacer. Entonces, lo que yo digo es que... por eso digo, para no equivocarme en mi análisis, al poder corporativo le convienen los gobiernos débiles. A los gobiernos débiles les imponen condiciones. Brindan apoyo, ya sea mediático, económico o lo que sea, a través de imponer condiciones. Entonces, las condiciones que impone el poder corporativo no son buenas para la gente. Bien. Esto claramente así. Ahora, ahí hay un problema. Si eso es así, si eso termina resolviéndose así, digo, es una posibilidad, digamos, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que termina pasando. No, decía, hay un problema que es un problema para el campo popular y que no es exclusivo de la Argentina, y es esta cuestión que la verdad subleva bastante, de que a la gente, a un sector de la gente, le importa más la corrupción o le preocupa más la corrupción y es capaz de cambiar el voto por la corrupción y no por la falta de laburo. Eso es una cuestión que está instalada hace muchísimo tiempo, pero le funciona. No sé si están así. La verdad que no firmaría eso. Pero la repercusión es mucho más grande, ¿no? De un hecho de corrupción. No firmaría. Yo creo que escándalo de corrupción que tiene el gobierno se ve magnificado en la gente por la mala situación económica. Digamos, ¿no? Mala situación económica. Bueno, los escándalos de corrupción del menemismo se bancaron mucho hasta que después de la elección del 97, claro. Bueno, pero gobernó 10 años. El desempleo. Pero vos incluso gobernó 10 años y el primer año y medio tenía el Swissgate, el Somagate y las privatizaciones y una cantidad de cuestiones, digamos, ¿no? Entonces lo que yo digo es, ante esa pregunta, digo, no diría que sea lineal. Entiendo, pero te la completo. No diría que sea lineal. Creo que además hay una cosa también que le pasa a este gobierno, es que este gobierno levantó la bandera de la transparencia y de la no corrupción, descalificando al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores, digamos, ¿no? Que ahora parece ser la única política que tiene, que es descalificarnos a nosotros. Entonces eso también le genera como una especie de boomerang, ¿no? Digamos, ¿no? Y tenés a un sector de los medios o de los periodistas, no sé bien, creo que de los periodistas más que de los medios, que saltan con los hechos de corrupción, pero no saltan con las cosas que genera el modelo que llevan adelante personajes como Milei, ¿no? El tema de la corrupción es un tema que vale la pena analizar. Yo siempre aconsejo un librito que yo creo que no está en las librerías, pero a veces me parece que está en digital, que es un librito que escribió, los voy a llevar un poco más atrás, digamos, ¿no? Escribió Frondizi en Martín García. Ajá. Cuando Frondizi es derrocado, ¿se acuerdan ustedes? Que es llevado a la isla Martín García, que era lo que se habituaba en ese momento. Y Frondizi escribe un librito chiquito que es que me parece que habla sobre defensa del movimiento nacional o algo por el estilo. Y hay un capítulo que está dedicado al tema de la corrupción. Cómo se utilizan las denuncias de corrupción para desgastar a los movimientos nacionales y populares, digamos, ¿no? Que fue lo que nos pasó a nosotros, claro, digamos, ¿no? Yo creo que también hay autocrítica nuestra, ¿no? Nosotros dejamos avanzar mucho. Cuando hacían las denuncias por corrupción, nosotros con qué contestábamos, con gestión. Nos denunciaban tal cosa y decíamos, bueno, esto, AUH, matrimonio igualitario, y de esto no hablamos. Recién ahora estamos diciendo Cristina libre, Cristina inocente. Entonces, eso también, digamos, ¿no? Qué sé yo.
Pero eso, la derecha te instala las cosas, digamos. La derecha del primer peronismo decía que los peronistas éramos brutos. ¿Pero y qué se tendría que haber hecho entonces? Defender, y cuando salían los casos, defender más claramente las denuncias y las descalificaciones en ese sentido, defenderlas como, por más que estuvieses arrinconado, no quedarte callado ante lo que se fue generando con la idea de que cualquiera, cucachorro, digamos. Uh-huh. Esto me parece Ya que la mencionás a Cristina, ¿cómo evaluás que estamos conviviendo con Cristina proscripta, con Cristina presa? A mí me parece, yo lo dije apenas los días posteriores a lo que fue esto, que el peronismo tenía que tener dos andariveles, digamos, ¿no? En estos tiempos después de Cristina presa. Un andarivel era seguir actuando como principal partido opositor, o ponerse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tener las listas para ganar las elecciones, ser lo más competitivo y demás, y al mismo tiempo después hacer todas las acciones que sean necesarias para mantener vigente el reclamo de Cristina libre, Cristina inocente. Eso tendrán reclamos internacionales, tendrán reclamos sectoriales, pero nosotros, desde al menos nuestra fuerza política, en los lugares en donde podemos, los compañeros tienen claramente la directiva de mantener eso, digamos, ¿no? Y hacer actividades sobre eso. A veces una plaza, a veces una reunión con 5 compañeros, con 10 compañeros, con 15 compañeros, pero mantener vigente ese reclamo, digamos, ¿no? El reclamo de Cristina libre, Cristina inocente. Bueno, me parece que allí es donde nosotros, esa tarea de resistencia, por tener la presidenta de tu partido, la líder más importante de nuestro movimiento, tenerla proscripta, es un hecho que tenemos que llevar adelante en forma permanente. ¿Pudiste ir a verla? No. ¿Tenés ganas? Sí, hablé por teléfono con ella. ¿Cómo la escuchaste? El día que la escuché perfecta. El día que la escuché perfecta, pero bueno, pero está presa. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, todos sabemos que Cristina es de otra madera, que Cristina tiene una fortaleza inusual, digamos, ¿no? O no inusual, digamos, ¿no? Pero sí una fortaleza superior al resto, digamos, ¿no? De la dirigencia política argentina. Pero bueno, está impedida, le quitaron su libertad y sus derechos políticos. Uh-huh. Le robaron su libertad y sus derechos políticos. A alguien que, cuando uno analiza, aunque sea someramente, todo lo que es el expediente judicial, no hay ninguna vinculación de Cristina con los hechos que allí se imputan, ¿no? Más o menos que mañana te coimea un inspector de tránsito y lo metan preso al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O como dijo Cristina, que Milei no podía no saber lo que está pasando en el Andis. Sí. Bueno, ese fue el derecho penal creativo de Bonadío. Digamos, ¿no? No podría no saber, no podría no saber. Entonces, claramente, esta es la arbitrariedad. Pero bueno, ¿hay persecución política? Sí hay persecución política. El Partido Judicial se convirtió como ariete de esa persecución política. Está claro que es así. También está claro que Cristina es inocente. Agustín, la última. No todos los cierres de lista fueron muy amorosos, muy amables. Algunos sí, se dieron dentro de cierta lógica. ¿Hay lista de unidad o hay lista única? ¿Cómo ves el proceso de unidad? ¿De Santa Fe o en general? No, en general. Bueno, en general es muy amplio, ¿no? Es muy heterodoxo, bueno, pero es muy heterogéneo. Yo creo que el peronismo en términos generales, en todas las provincias, entendió lo que era un reclamo, un imperativo. Eso sí, ahora quiere decir que del conjunto de la militancia. Yo decía previo que la unidad no era opcional, la unidad era el imperativo. Eso parecen haberlo entendido todos los sectores. Que había logrado. Pero bueno, ahí se amalgamó. No, bueno, pero me parece que después, digamos, yo soy un defensor de las PASO. Digamos. ¿Por qué soy un defensor de las PASO? Porque las PASO permiten que la gente opine. Si no hay PASO, opinamos los dirigentes en la conformación de las listas. Es así. Si hay PASO, la gente va y vota y opina. Entonces, el peronismo se tiene que dar un debate. Se tiene que dar un debate diciendo, bueno, ¿qué cara va a mostrar el peronismo en las próximas elecciones?
¿Cuáles van a ser las propuestas del peronismo? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con el RIGI, con Cristina Presa? RIGI, con todas las medidas que tomó Milei. Bueno, entonces a mí me parece que nosotros deberíamos, que sería muy saludable para nuestro movimiento político, que el próximo candidato a presidente o la próxima candidata a presidente se dirima en unas PASO. Que esta suspensión de las PASO sea exclusivamente para esta elección y que el próximo candidato a presidente se dirima en unas PASO y que sea el pueblo argentino, el pueblo peronista, los adherentes, los afiliados al peronismo, los que definan cuál es el perfil. Y que ahí los candidatos, los que quieran ser candidato a presidente, le digan, ¿no?, a los argentinos y a los afiliados al peronismo qué propuesta de país quieren llevar adelante. Porque si no, la disputa termina siendo una disputa muy de nombres, ¿no? Y yo creo que esa disputa muy de nombres no termina siendo lo más edificante posible. Nosotros necesitamos una gran movilización y un gran debate ideológico. Tenemos que definir, digamos, ¿no? Y tenemos que definir también una estrategia electoral. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Tratar de ganar en primera vuelta o tratar de ganar en balotaje? Porque las últimas veces, entonces se decía, bueno, hay que inexorablemente vamos al balotaje, entonces tenés que tener un perfil de candidato para el balotaje. Claro. Que quizás no es el mismo perfil de candidato para tratar de ganar. Es un candidato más amplio, digamos. Claro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el peronismo tiene que tener amplitud, sí, tiene que tener amplitud, pero no tiene que perder intensidad ideológica, a mi criterio. Tenés que ser amplio, pero no tenés que perder intensidad ideológica. Tenés que buscar desde los desencantados del PRO hasta la izquierda, digamos, ¿no? Para conformar una gran coalición. Ahora, ¿tenés que perder identidad ideológica? No tenés que perder identidad ideológica, porque lo que no nos va a perdonar la sociedad es que no tengamos un gobierno, si ganamos, enérgico, que tome decisiones y que avance, digamos, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? ¿Se resuelve un debate entre 4, un debate entre 6, entre 10, entre 50, entre 100? ¿O resuelve el pueblo? Bueno, yo creo que tiene que resolver el pueblo. Y que sería muy bueno que todos los que quieran ser candidatos a presidente, bueno, construyan esa candidatura, una elección a presidente que tenga reglas claras, no golpes bajos y demás, pero que se discutan ideas, iniciativas, proyectos, perfiles, historias. Me parece que sería riquísimo. Somos el movimiento político más rico de mayor riqueza cultural, ideológica, política que tiene la Argentina. Lo que no podemos seguir haciendo es seguir eligiendo los candidatos entre 4, 5, 10, 100, por más importante que sean los 4, 5, 10 o 100. La verdad que lo digo con honestidad. Me parece que en algún momento hay que decirle a la gente, bueno, a ver, ¿para dónde vamos? Bien. Digamos, ¿no? Y entonces quizás algunos de los problemas que se nos presentaron en el último gobierno tendrían otra dimensión y los candidatos tendrían otra legitimidad. Agustín, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Agustín Rossi, en Que Vuelvan las Ideas, 5:30. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano?
de un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington, de un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ICBC. El futuro nos inspira. Somos Radio. AM530. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Si queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla. Y es siempre se opone a cualquier avance social. Se opone a la subida del salario mínimo. Se opone a la subida de las pensiones. Se opone a reducir la precariedad laboral. Se opone al ingreso mínimo vital. Se opone a la fiscalidad justa. Se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Niega la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática. Y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas, porque la ciudadanía les da la espalda, lo que hacen es oponerse a la democracia y recurrir al asalto de las instituciones democráticas. Que vuelvan las ideas.
5 de la tarde, 35 minutos. Linda anécdota. Quiero que sepan que estamos... ¿a qué temperatura? Te quiero. Me quedó chanfleado el... Sí, son... Yo te digo. 20.08. 20.08 de temperatura en una Buenos Aires soleada. Dijo Gaby Radiche cuando llegó. Sí, un calor, eso dije yo. Pareció Un un calor, montón. un calor. Me pareció un montón, pero es cierto que al solcito se está muy bien, está para remerita. Bueno, no, esto no era acá, era acá. Ayer les mostramos la hidro... No sé por qué hacen eso, gente que trabaja. Es porque nos molesta mucho tu adicción al celular. No soy adicto al celular. Bueno, entonces déjame que lo tenga yo, dale, tranca. Te lo devolvemos mañana. Mañana te lo doy. Chicos, no traje la computadora, estoy trabajando. Hicimos una entrevista de 1 hora con Agustín Rossi y necesito ver qué pasó en el mundo. Ahora te cuenta el productor, fíjate. Ayer les mostramos, entramos en zona de sorteos y muy importantes. Un sorteo que se va a efectivizar el próximo lunes y estamos hablando de un super combo hidrolavadora con aspiradora. Néstor no la vio y se quiere morir porque no sabe. No sabe lo que es. No lo Igual vio, nosotros no podemos participar. Sí, No, Néstor, no, claramente no. ¿Cómo va a poder? ¿Cómo va a poder? No puede, Marcela tampoco. Bueno, estamos hablando de todo lo que necesitas para equipar tu casa. Sabés que lo encontrás en Proveedor Hogar y en Dógil Hogar. Esta semana estamos sorteando, como recién les decía, una hidrolavadora más una aspiradora. Es un super combo. ¿Qué tenés que hacer para participar, Néstor? Tenés que mandar un mensaje al 11 44 15 20 40. 11 44 15 20 40. Y ahí tenés que poner nombre completo. Segundo nombre, ¿tenés segundo nombre? Adrián. Néstor Adrián Restivo es nombre de marcador de punta. A mi modesto modo de ver. De hecho, juega de marcador de punta. Ponele. Néstor Adrián Restivo. Claro. Sí, que con llegada, con llegada. Nombre completo, 3 últimos números del DNI. Tenés que mencionar a la 530 y seguirnos además en nuestras redes @somosradio AM530. El próximo lunes se va a dar a conocer el ganador o la ganadora, así que ya sabes, para participar del sorteo envías tu mensaje al 11 44 15 25 40 y ya empezás a participar. Proveedor Hogar, te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Trabajamos además siempre para estar cerca tuyo. 5:38 se viene Néstor Restivo. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor Restivo. Bueno, salió un comunicado de la Cancillería argentina que dice que el gobierno de Javier Milei declaró terrorista a la supuesta, digamos, ¿no?, organización Cartel de los Soles. Cartel de los Soles tiene todo el viso de ser un invento absoluto. A mí me gusta más el pintor de las mujeres soles. Sí, claro, sin duda. Pero cuando hablas de cartetas, ¿te referís a una banda de narcotraficantes? Un cartel de narcotraficantes, supuestamente, que estaría conducido por Nicolás Maduro o por altos mandos de Venezuela, militares. Entonces, todo indica que es un invento. Vos buscás Wikipedia y está. Pero hay una operación clara de Estados Unidos de inventar esto. Lo ves por la serie de... Por ejemplo, el diario Infobae, ¿no?, un vocero claro de la derecha estadounidense, ya sacó 5 notas sobre eso. Todo está direccionado a crear una supuesta organización de narcotraficantes que nadie sabe bien qué es. El presidente de Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro, dijo que es mentira, y no es el gobierno que tiene buen vínculo con Venezuela, pero que ha sido crítico en muchas cosas con Maduro también. Es decir, una cosa alevosa de invento para justificar el despliegue que está haciendo Estados Unidos con sus barcos y con sus cuerpos de anfibios, que siempre sugiere la idea de una posible invasión en el Caribe y particularmente apuntada a Nicolás Maduro y al gobierno de Venezuela. Así que bueno, el alineamiento que tiene el gobierno argentino con el Departamento de Estado es una cosa asombrosa. Y en ese sentido quiero rescatar una nota que escribió Juan Gabriel Tocatlián ayer o antes de ayer en el sitio Cenital, y a quien mañana paso el aviso porque es una entrevista muy interesante, lo entrevistamos en Tectónicos. Muy bueno. Y de estos datos, son realmente tremendos el grado de alineamiento que tiene Argentina con Estados Unidos. Todos los años, voy rápido porque tenemos poco tiempo, todos los años Estados Unidos publica un informe de cómo votaron en las Naciones Unidas, dice Tocatlián,
el resto de los países respecto de Estados Unidos. Es decir, qué grado de coincidencias hubo. Y tiene 3 niveles: votaciones en general, votaciones de 19 temas que le interesan muy especialmente a Estados Unidos, que son estratégicos, y votaciones en las cuales están involucrados los intereses de Estados Unidos y de Israel, que es su principal aliado mundial. ¿Cómo votó el resto del mundo respecto de eso? Argentina, la coincidencia que tuvo el año pasado con el gobierno de Estados Unidos fue del 82%. Ni siquiera en el menemismo, que hacía relaciones carnales, hubo eso. Con el menemismo hubo 68% de coincidencia con el voto con Estados Unidos en la ONU. El de Milei, 82%. Ni siquiera el Ecuador de Noboa ni el de Salvador de Bukele tuvieron esa coincidencia. América Latina va por el 40% de coincidencia. Argentina el 82%. En el otro segmento, en los 19 temas de fuerte interés para Estados Unidos estratégico, la coincidencia fue del 97%, es decir, prácticamente total. Más que Israel, que tuvo el 92%. Y en los votos, donde el interés de Estados Unidos es similar al de Israel, la coincidencia del voto argentino en Naciones Unidas con ese voto fue el del 83%. Ningún país alcanzó eso, salvo un ignoto país que se llama Nauru, que está en Oceanía. Es decir, dice Tocatrián, el alineamiento argentino con Estados Unidos está en nivel récord, mucho más que la dictadura, mucho más que con Menem, muchísimo más que con Macri. Y este comunicado de hoy habla de eso, es salir a respaldar un invento que se llama Cartel de los Soles, cuando hay muchas otras organizaciones de narcotraficantes que sí se conocen, para apoyar una justificación de la presencia militar estadounidense en el Caribe. ¿Qué es presencia o que puede ser otra cosa? ¿El despliegue? Sí. No, ya es presencia, puede ser retórica, puede ser una bravuconada de Trump, pero ya hay buques que estaban en Florida y ya empezaron a circular. Ahora, en el tiempo que vivimos y con los límites que ha atravesado la ultraderecha en estos tiempos, ¿vos descartarías un escenario que pase a mayores? No sé a qué mayores, digamos, pero... Bueno, pensemos, las últimas 2 invasiones de Estados Unidos fueron Grenada y Panamá, ¿no? Cuando capturaron a Noriega, acusado de narcos, dicho sea de paso, ¿no? Pasaron más de 20 años de eso. En la región, sí, por supuesto, en el medio estuvo Siria, estuvo Irak y sigue la lista. Justamente Petro advierte sobre el caso de Siria, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar alerta. Puede ser una presión al gobierno de Maduro, pero obviamente hay que estar alerta, como de hecho está el gobierno de Venezuela, que comentábamos la semana pasada, convocó a sus reservistas. Gracias, Néstor. De nada. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. Quiero saludar y darle la bienvenida a Juan Carlos Junio para el habitual cafecito, que no es otra cosa que intentar una charla de bar con alguien a quien nos gusta escuchar, siempre reflexionar. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ahí la presentación habla de los Salieri de Charlie, pero ahora Charlie es doctor García. Sí, señor, está muy bien. Él dijo que es el doctor García, está muy bien, está lleno de doctores que son unos parabute. Hubo pocas personas testigos de esa escena, Gabriela Radiche es una. Sí, mira vos, Juan, te juro te envidio. La verdad que es envidiable. Perdóname, ¿vos te acordás cuando hicimos el cafecito y preguntaste dónde está Radiche? Y nosotros que te decíamos que no te decíamos, ¿te acordás? Y claro, porque no podíamos decir. Claro. Sí. No, pero no exageraron entonces. ¿Viste? Reconozco que no exageraron. Muy bien, Caruso. Muy bien. Muy bueno lo de ustedes, ¿eh? Bueno. Felicitaciones, Radiche. A Charlie la felicitación. Mirá vos, y a mí se me ocurrió ahora asociar lo de la presentación, los Salieri de Charlie. ¿Viste? Porque me encantó lo del doctor García. Sí, está muy bien dado. Sí. A ver, Juan Carlos, ya vuelvo con vos, pero hay 3 cosas que recién tuvimos una conversación muy extensa con Agustín Rossi aquí en estudios, muy interesante, dejó mucha tela para cortar. Queremos recomponer un poquito la agenda, hay cosas que pasan un poco bajo radar y ahora vamos a hablar, por supuesto, del elefante en la habitación, que es todo el esquema de recaudación ilegal sobre la que están acusando al gobierno de Milei. Pero Luispa, 3 cositas importantes que no queremos dejar pasar. Sí, tienen que ver con el plano gremial, sindical, si ustedes quieren. La primera, muy importante porque vuelve a ser parte de la agenda Tierra del Fuego y tiene que ver con la suspensión en el grupo industrial Mirgor, que nuclea a varias fábricas de electrodomésticos, fundamentalmente celulares y televisores, que anunció la suspensión de aproximadamente 360 trabajadores. Esto tiene que ver con un acuerdo que hizo el gremio con la industria de no despedir gente hasta fin de año.
hasta diciembre y después volver a sentarse. Con lo cual arranca un esquema de suspensión para estos 360 laburantes que va a ser de una semana por mes de acá hasta fin de año y van a cobrar el 50% del sueldo de manera no remunerativa. Esta es una de las noticias. La otra también gremial es que estamos atravesando, ¿se acuerdan ustedes?, las jornadas de lucha de los docentes universitarios. Hoy y mañana paro nacional en todas las universidades del país. Queda una semana más, la que viene, donde va a haber 2 jornadas también de paro y protesta, el 1 y el 2 de septiembre, y todo esto de cara a la construcción de la marcha federal hacia fines de septiembre. La tercera semana de septiembre es la que se está mencionando. Y dejo una tipo título. Sí. 5 de noviembre, ¿qué tenés que hacer? 5 de noviembre, veo la agenda. ¿A dónde íbamos, Gaby? 5 de noviembre. sé. Bueno, Congreso de la Confederación General del Trabajo de la CGT ya fue convocado formalmente. Por supuesto, en el medio tienen que darse todos los pasos orgánicos que corresponden, pero allí se van a elegir las nuevas autoridades. Veremos, sí, están sonando varios nombres, por supuesto, pero veremos si se inclinan hacia la renovación de un triunvirato más o menos que acompañe algunas políticas y otras no, o la elección de un secretario general único con un perfil más combativo. Juan Carlos, ¿cómo estás viendo al gobierno en medio de tanta acusación, de tanta, al parecer, por lo menos el gobierno no termina de poder agarrar del mango esta sartén hirviendo? Bueno, si le falta algo al gobierno es que se incrementen las luchas sociales y sindicales. Después está completo, ¿no? Porque tiene una situación de derrota muy profunda, muy contundente en el Parlamento, asunto que no hace falta describirlo. 3 derrotas muy grandes. Salud. Se atragantó. Estoy con un poco de tos. Que demuestra una crisis de las alianzas de los sectores de derecha, en fin, los diversos sectores. Pero lo cierto es que en el Parlamento sufrió una derrota contundente. No olvidar que hay una cuestión estratégica del gobierno que es aislar y derrotar al Parlamento, al nido de ratas. En ese sentido creo que viene en una situación de derrota estratégica. Bueno, la otra cuestión creo yo que es la cultural, esto de la batalla cultural, porque todo este tema de la corrupción creo que va al corazón de la narrativa del presidente de la nación y del gobierno. Por eso yo digo cultural, ¿no? Porque impacta en el centro de su narrativa, bueno, lo de la casta corrupta de políticos que se nutren de la política y de la antipolítica. Por lo tanto, creo que le faltan las luchas sociales que se incrementen fuertemente, pero está en una crisis, yo diría, importante de gobernabilidad, una situación de descomposición. Eso no quiere decir de que la narrativa del gobierno que penetró y llevó al triunfo en octubre del 23, montado en frustraciones, desesperanzas de gobiernos anteriores, eso desaparezca automáticamente. Pero francamente creo que está en una situación muy, pero muy comprometida, incluyendo, insisto, el relato político-cultural, ¿no es cierto? Que si se une, según dicen los especialistas, que estas cuestiones de la inmoralidad, de los latrocinios, se unen a una disconformidad económica, entonces puede tener una situación muy grave. Claro, esa es la peor encrucijada, porque recordábamos recién, incluso con Agustín Rossi, que a Menem se le bancaron un montón de cosas mucho peores que esta, me parece, ¿no? Y de todo tipo. Pero sin embargo, cierta estabilidad económica más o menos que bancaba. Ahora, en el momento en que se conoció el dato del desempleo, creo del 18%, 2 dígitos, tranquilo, ahí empieza una decadencia y después pagó todas las facturas juntas. Sí, y el tema de la recesión, de la caída de la actividad productiva. Por eso. Pero recién cuando coincidió
todo lo que se decía respecto del tema corrupción del gobierno de Menem con el deterioro económico, recién ahí empieza la debacle, ¿no? Sí, igual yo creo que acá hay un crecimiento, un triunfo vertiginoso y una aplicación vertiginosa de las ideas de la ultraderecha, que inevitablemente generan también rupturas y daños vertiginosos al tejido social. Por lo tanto, uno tendría que pensar que de un modo u otro, tanto en términos sociales, económicos, como ponderaciones culturales frente a la corrupción, también tendrían que ser de otros tiempos distintos al de otras experiencias históricas. Sí. No sé si logro explicarme. Sí, se entiende perfecto. Bueno, en todo caso, última pregunta, Juan Carlos. ¿Vos podrías decir cuál es el escenario que viene? ¿Podrías decir cuál es la escena en la Argentina la semana que viene? No, la semana que viene no, el 7 de septiembre sí. Está bien. La semana que viene, ¿qué pasa la semana que viene? Es una manera de preguntarte si tenés alguna certeza de cuál es la deriva de esta conjunción de problemas. Porque cuando yo digo descomposición, es una palabra, es una expresión, yo diría, política y moral que puede tener diversos grados de amplitud, porque puede haber una descomposición al interior también de este gobierno, de la gobernabilidad, de la confianza de los propios factores de poder hasta hacia este gobierno, que si entra en un proceso de descomposición, porque las luchas intestinas son terribles también. Ya no hace falta ser un gran analista ni tener mucha información periodística. Por lo tanto, eso está abierto a mi juicio, ¿no? Bien. Está abierto. Ahora, sí es determinante el 7 de septiembre. Si el gobierno sufre una derrota ahí, va a recibir otro golpe, pero este es sería un golpe general de la ciudadanía y sería una afirmación de la recomposición política de la oposición, porque la oposición logró algo trascendente, que en general es tener una boleta única, que el ciudadano va a ir y va a tener una única boleta. Pero si se triunfa, creo que va a ayudar a esa otra cosa que todavía quedó abierta, que es de la disputa interna por las representaciones en Unión por la Patria. Creo que eso sería un factor interesante y positivo con vistas a octubre y con vistas al futuro, porque ustedes saben que yo tengo una convicción que las campañas electorales pueden ayudar mucho, pero a su vez hay que ir armando un frente o un bloque político, social y cultural amplio para tener un instrumento político para derrotar a este gobierno, y a su vez tiene que haber programas, ideas que salgan al encuentro de las necesidades del pueblo, que sean creíbles. O sea que todavía nos falta mucho, pero podría ser que los tiempos se aceleren, sí, efectivamente. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Ahora me voy a ver al Chivo Rossi a la presentación de un libro, ya que usted lo mencionó. Bueno. Sí, me voy a ver a la presentación de un libro de Luis Weiner, que ustedes lo conocen. Sí, claro. Militares versus democracia. Me voy a Mateo a la presentación del libro de un tema que él sabe un montón y yo ya veré cómo me la rebusco. Mandale comentale que estuvimos conversando y a ver si se sintió cómodo, porque no sé cómo estaba el mate. No le digas nada del mate, que yo no puedo creer, me pide un mate, el mate estaba ya relavado, me quiero matar, y le di tres. Fue al piso. Sí. Ah, qué bien, ¿eh? Perdón, bueno. Chivo. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Vos sabés cuando le pidió, porque algo nos conocemos ya en la dinámica, y más o menos mitad del programa ya el mate se empieza a lavar el de Gaby. Pero a ver, una persona Frío. con tantos kilómetros recorridos de militancia, de territorio, ¿sabes cuánto mate peor que ese habrá tomado? Y yo dije, ay. Calentito.
Empecé a rebobinar rápido, dije, ¿qué puse? La yerba con frutos rojos. ¿Qué yerba tengo? Me quiero matar. ¿A un santafesino de Vera? No, todo mal. Olvídate. Bueno, tomó 3. 5. Bueno, entonces no. Pará, el segundo fue a ver si el segundo viene más calentito. Y el tercero porque le gustó, evidentemente. Qué papelón. Bueno, Gaby, ¿qué? Estuve el otro día en el Cervantes. No voy a dejar de recomendar el enorme trabajo que están haciendo de la revista del Cervantes. Pero soñado, no solo porque, bueno, más allá de que es un género en sí mismo, tema de la revista, ¿no? Pluma, vedettes, etcétera, pero con una vuelta de tuerca muy importante que es, che, ¿y cómo hacemos esta herejía de poner la revista en el Cervantes? Sí, hay un montón de condimentos que hacen a la historia de la revista y cómo le hacen el honor allí en la Sala María Guerrero. La cantidad de artistas que hay son maravillosos, van desde Alejandra Radano y Carlos Casella, que son los encargados de ser los anfitriones ahí en el escenario, para empezar a meterse en una, no sé si es una imitación, una recreación que hace Marco Antonio Caponi sobre Tato Bores, que lo ves y lo escuchás. Sebastián Suñé como Pinti, también, te juro, es pavoroso. Y además con una cosa que viene, es un extra, un plus, que es que vienen a contar cosas sobre la política, con la pluma poética del lado de los artistas. Es muy interesante lo que está ocurriendo en el Teatro Nacional Cervantes. Brillante, brillante la revista del Cervantes en su magnitud toda. En lo que ves en la parte de baile, de viborita política, de la capacidad para hacerlo desde un lugar artístico muy, muy sutil. Eso va... Eso está en el Cervantes, en el Teatro Cervantes, ahí en Libertad y Corrientes. Brillante. Y Córdoba. Córdoba, sí. Consulten la cartelera. Exactamente, sí, tiene muchas funciones. Bueno, a ver, nos estamos yendo. Quiero decirles que hubo allanamientos, se están llevando adelante allanamientos en Nordelta porque están tratando de recuperar imágenes de las cámaras de seguridad respecto de todo lo que pasó cuando llegó la policía de la Ciudad de Buenos Aires por orden del fiscal Franco Picardi a buscar a los dueños de la Suizo-Argentina, ¿no? A los Cavalíquer, a Jonathan, a Emanuel. Eduardo creo que no está en el país. Uno, ya saben, lo agarraron cuando se estaba yendo con más de $200.000 en sobrecitos. Parece que lloró cuando llegó la policía, etcétera. Y el otro ya se había rajado. Sacaron toda esa guitarra, se entiende. Puede ser. Y el otro parece que se había rajado, que estaba la caja fuerte abierta y había banditas elásticas sueltas por ahí. Pero después, ayer, se acercó a entregar su teléfono, no se sabe si es el que estaba usando o no. Me anoté algunas cosas de los teléfonos, es interesante porque es el Ministerio Público Fiscal el que está haciendo esas pericias junto con la DATIP, que es una suerte de dirección de apoyo técnico o de apoyo tecnológico al Ministerio Público Fiscal. Los de Españolo entregó 2. Uno estaba o roto o no operativo, pero medio que era muy... que no era, digamos, ¿no? Y el otro que estaba prendido y él no había entregado la clave, efectivamente se pudo abrir, se está evaluando la información y lo que cuenta Irina Hauser en página 12 o en QR si quieren más temprano, es que había mucho mensaje borrado. No saben si es borrado de los últimos, todavía por lo menos no se conoce, si es borrado de gran interés o es un borrado habitual que puede hacer cualquier persona. Garbellini, que es el funcionario que le impusieron a Españolo, y que también estaría hasta la manija en el asunto, ex funcionario de Andis, sí aportó la clave. Todavía no empezaron porque están trabajando sobre los que más dificultad le dieron, como por ejemplo el de Manuel Kovalivker, que tiene un Samsung de último modelo que todavía no lo pudieron abrir, pero creen que lo van a poder abrir. Jonathan dio un iPhone último modelo, si no me equivoco, no dio la clave, pero también dicen que lo van a poder abrir. Y dio 2 teléfonos el jefe de la seguridad de Nordelta, a quien también lo llamaron porque el tipo parece que botoneó a la familia Kovalevsky, que estaba llegando la policía. Tengo una pregunta técnica o legal, que no sé, vos entregás un teléfono porque te lo pide la justicia porque estás sospechado, ¿no tenés que entregar la clave también? Es medio raro eso que cuando aparentemente no. Es medio raro. Yo supongo que, bueno, no. Y si no quiero, qué sé yo, no sé, será parte de su... ¿Por qué no querés?
Sería el punto. Y bueno, no sé, no están imputados todavía. Hay mucho cuidado. También podrías decir no quiero entregar el teléfono. Si es por eso sí, pero claro. si lo entregás. Pero si vos que sos Eso es lo inocente, te lo piden, Sí. ¿no lo das? Tomá. Siempre Sí. digo lo mismo. Tomá, mirá mi teléfono. ¿Por qué no lo das? Y Es yo- raro, es Pablo, gente, dale. es gente que además. Pablo Fernando. No digo que no. Gabriela Verónica, no digo que no. Digo que seguramente en esos teléfonos hay más de un problema. Claro. No solamente Sí. algo vinculado. Pregúntale a Alberto. Bueno, por hacete ejemplo. cargo se Sí, llama. qué sé yo, Hacete puede ser. cargo. Bueno, nos están echando. Veremos qué sale de toda esta trama, pero como les dijimos, da toda la impresión que desde el gobierno le entregaron a los hermanos Kovalitker la gerencia de todo el esquema de recaudación ideal a partir de la compra, venta y distribución de medicamentos, y que Andis es solamente uno de los organismos. ¿Cómo sigue esto? Es buena pregunta. Se está hablando muy bien del trabajo de Casanello, el juez Casanello, y de Franco Picardi. Y como les decía hoy, atención lo que pase en la Comisión de Investigación Libra, porque hay un espejo para todo lo que... Se va a hacer el jueves. Ah, ¿se la pasó? reunión de la comisión. Sí, mira el vos. jueves. Bueno, después... Nos vamos, gracias toca por todo. porque ya va, para, que te calmas. Porque la jueza Servini está viendo todo lo que no se hizo en su causa. Y eso podría generar también movimientos. Listo, ahora sí, nos fuimos. Pásenla bien. Gracias. Igualmente. Igualmente. Será hasta mañana. Así es. Hasta mañana. Además, vieron, en los últimos minutos pueden pasar cosas en cualquier contexto, ¿no? Mucho cuidado. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa Está en la red. Somos Radio AM530.